Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Montando una red de podcast, el podcast donde te contamos cómo montamos Podcastidae, nuestra red de podcast. Momento para un punto y seguido. Hoy en el programa 31 hablamos sobre nuestro objetivo con montando una red de podcast. Somos Juan María Arenas y yo, Enoc Martínez. Muy buenos, Juan. Buenas, Enoc, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos. Que ya hemos montado una red de podcast. Ya la hemos montado. Ahora queda lo más difícil, ¿no? Ahora queda que la red vaya a algún sitio, ¿no? Porque era una red, o es una red profesional o semiprofesional. Y ahora queda lo más difícil, ¿no? Una vez que ha nacido, ¿no? Hay que consolidarla. Y vamos a contar ello y vamos a ver qué hacemos con este podcast. Porque un podcast que se llama Montando una red de podcast. Si ya hemos montado una red de podcast, pues igual ya no tiene sentido. Pero tampoco, yo qué sé, a mí, aunque solo sea por la sintonía del inicio, no quiero dejar este podcast. Y si no, tenemos que usar en otro sitio. Así que, bueno, vamos, si quieres, si te parece, en el programa de hoy, vamos a hacer un poco balance, ¿no? Hemos dicho, como va a ser el último de la temporada, vamos a hacer un poquito balance de todo en general, principalmente de la red, más que del podcast. Y bueno, y al final, pues, pediremos un poquito de feedback y, bueno, a ver qué tal. Así que vamos a empezar por el principio, ¿no? Efectivamente, como sabéis, Podcastidae, que era la red que queríamos montar, salió en marzo, el 9 de marzo, y salió con unos podcasts iniciales, que fueron unos poquitos, ya os hemos ido contando cada uno cómo era, pero bueno, seguro que muchos ya los escucháis. Y en el proceso luego han ido saliendo muchos más podcasts. Hay muchos más, tampoco han salido 50, ¿no? Ha hecho muchos más. Bueno, casi, para mí ya son muchos. Sí, no, para mí es un éxito. Creo que ahora mismo en la red tenemos 12, ¿no? Si no me equivoco. Para mí es un éxito. Conforme hemos arrancado y los oyentes que estamos teniendo y la repercusión, creo que está guay. También se nos han quedado algunos en el camino, ¿eh? Tampoco vayamos a decir... Sí. A ver, pues oye, es un proceso que lleva trabajo porque cuando montas una idea, cuando ofreces una idea, cuando alguien te pregunta por una idea de podcast, lleva su proceso, lleva su trabajo, pero al final no todo tiene que llegar a buen puerto y de hecho hay 2, o sea que van a ser 14, pero hay 2 que están en proceso y que estos sí que van a salir. Estos sí que van a salir. Y luego tenemos también varios que estamos pendientes de algunos proyectos y tal, que igual también, o sea, que igual en septiembre, en vez de solo 12, a lo mejor son 15, son 16 podcasts los que tenemos activos. Pero ahora mismo son 12. Vale. Una cosa que no me apunta aquí, ¿no? Y le voy a decir yo, las redes sociales, que también hemos arrancado redes sociales. Empezamos diciendo que no íbamos a tener nada no íbamos a tener Instagram, solo íbamos a tener Twitter y Facebook, y al final tenemos Twitter, Facebook e Instagram dándole movimiento. Y además Instagram a tope, ¿eh? Instagram a tope, ¿no? Ahora entramos ya con nuestra compañera Paula, ahora os contaremos, pero Instagram a tope es otra de las cosas también que hemos arrancado y ahí estamos, 600 seguidores en Twitter en 3 meses, 600 en Instagram en 3 meses. Facebook es Facebook. A su ritmo. Facebook, pero tanto Twitter como Instagram, pues bueno, también un buen arranque, ¿no? Creo yo que un buen arranque. Ahora falta la consolidación, nuevos podcasts, las redes sociales y que se consoliden. ¿Pasamos al siguiente punto? Y este proceso, claro, a ver, este proceso de 3 meses, que parece que ha sido un montón de tiempo, pero han sido 3 meses, a nosotros personalmente nos ha hecho crecer mucho también como podcaster. Y el de antes, ¿eh? Nos ha hecho crecer mucho en todos los niveles, a todos los niveles, ¿no? Yo creo que a todos los niveles. Primero, como tú dices, como podcaster. Sí, porque quieras que no, estamos haciendo muchos podcasts y esto, aunque sea por prueba y error, se aprende. Sí, y aparte haciendo podcasts y otra cosa que no estábamos haciendo, que se aprende mucho cuando se enseña, estamos enseñando a la gente a hacer podcast y ahí se aprende. Sí. Ya hemos dado algún curso, cobrándolo, ¿no? Incluso de podcasting, pero aparte a nuestros podcasters que traen la red les enseñamos a editar, les enseñamos un montón de cosas, porque una cosa de las que nos hemos dicho, que los podcasts que se nos caían, algunos de los que se nos caían, eran porque pensaban que esto era una agrupación de podcasts aquí no te dijimos, no, esto es una red semiprofesional, ofrecemos unos servicios y tiene un coste.
Entonces, uno de los servicios que ofrecemos es que enseñamos a la gente a cómo hacer un podcast con una calidad mínima. Tampoco vamos a decir que esto es una calidad suprema, pero algo mínimo que se pueda, que la persona pueda editarlo, pueda hacerlo, ¿no? Es una de las cosas que hacemos, ¿no? Aparte de hacer podcast propios. Y como tú dices, es verdad que se aprende muchísimo cuando tienes que enseñar algo, lo aprendes, vamos, increíble. Y además es que hemos aprendido otras cosas que no es solamente el propio hecho de ser podcaster o de las herramientas del podcast, y hemos aprendido un montón en cuanto a gestión y organización. Gestión de equipo y organización. Eso cuesta, sí. Cuesta. Yo creo que es lo que más hemos aprendido de, ostras, Juan, que no has publicado. Oye, ¿dónde está? El podcast de hoy no ha salido. Es que tocaba hoy, sí. Esas cosas típicas que, ostras, es verdad. Gestión y organización me ha aprendido mucho. El podcast lo saco, pero no hemos hecho la carátula. Pero todas estas cosas, bueno, pues nos hemos ido a usar herramientas que antes no usábamos, como Google Drive. Como Asana, Google Drive, además, supuesto. no Google Drive, G-Drive, bueno, sí Google Drive, más bien Google Drive. Nosotros tenemos Google Suite, hemos hecho un Google Suite que ahora entraremos, pero Google Drive con todos los podcasters, Asana, que es una herramienta de gestión de tareas, Slack, que es una herramienta de comunicación muy buena, imprescindible para nosotros. ¿Te acuerdas que empezamos con un canal de Telegram? Que era una locura. Y menos mal que nos dimos cuenta rápido. Rápido, una semana o dos dijimos, no, esto no. Y Slack para nosotros es una maravilla. Bueno, aquí es una maravilla. Sí, además es gratuito, te permite tener grupo, es una maravilla. Y me ha puesto Zoom ya lo usábamos, ¿no? Sí, parece increíble, pero nosotros llevamos usando Zoom más de un año. Pero realmente le estamos sacando un partido impresionante, porque no es solamente cuando grabamos podcast, son las reuniones, hemos hecho reuniones de grupo de toda la red, que estuvo genial, hemos hecho, o sea, el Zoom es una de las herramientas posiblemente la hemos visto crecer, hemos visto crecer, usábamos una herramienta que no tenía ni que pedir acceso ni que nada, y el confinamiento, que es que además es curioso, porque la red nació el 9 de marzo y el confinamiento fue el 14 o el 15, o sea que sí, es que la red nació confinados. Con las ventajas y inconvenientes que eso haya tenido. Y claro, el auge de Zoom ha sido... Sí, brutal. Y a nosotros pues, nos ha ayudado mucho. Luego también hemos crecido en equipo técnico. Sí, efectivamente, porque yo me acuerdo que empecé con un micro de solapa, de estos que llevan los presentadores del telediario, pero no de ese precio. Cuando estábamos en la red ya no tenías el de solapa, ¿no? No, ya, pero en montando tampoco. No, en montando tampoco, no. Pero sí, hemos crecido. Yo personalmente he pasado de un micro Behringer de 50 euros y una mesa de 80 a una Rodecaster Pro y un micro en condiciones. Un micro Procaster, no sé cuál es. Bueno, el de Rode para conectar a la mesa, el que no es el PodMic, para el que no esté escuchando que se controla de micros. Y yo tengo mis próximos micros están en proceso, así que igual dentro de poco... Igual en septiembre ya hay micros nuevos y mesas nuevas también para ti, ¿no, Enoch? Sí, efectivamente. Y además de crecer en equipo técnico, también hemos crecido en equipo humano. Esto, vamos. Sí, la red ha crecido en equipo humano por dos maneras. Uno, porque yo personalmente he conocido gente que no conocía, que ahora están en la red, que ahora nos hablamos todos los días prácticamente, porque, claro, el que tiene un podcast en la red, al final, oye, estadística, ¿qué tal? Al final, pues entablas amistad con todos los podcasts de la red. Yo ya, ahora si voy a Madrid ya sé a quién tengo que llamar para tomarme una cerveza, si voy a Asturias ya sé a quién tengo que llamar, si voy a Canarias ya sé a quién tengo que llamar, ¿no? Si voy a Londres, a Suiza, tenemos gente ya por todo el mundo, diría yo. Claro, ahora mismo es la gente más cercana, con la que más tiempo paso, ¿no? Aparte de mi familia, pero... incluso contigo más casi que con mi familia. Algunos días paso más tiempo contigo que con mi chica y con... Yo como vivo solo es que era muy fácil. Sí. Y aparte hemos crecido en equipo humano porque más o menos cuando arrancamos la red empezó una chica en prácticas conmigo, Paula, para hacer prácticas de divulgación en restauración de ecosistemas.com, y al final se ha convertido en la chica de redes y de hacer diseños. Sí, la community manager de Podcastidae. Un poco community manager de Podcastidae, está aprendiendo bastante y la tenemos en el equipo. Y uno de los primeros ingresos que ha entrado ha sido para contratarla no contratarla, sino darle una pequeña ayuda para que haga prácticas con nosotros, pero remuneradas, que Enoch, hoy grabando le he hecho el primer ingreso. Ah, pues no, muy bien. Hoy claro, ha empezado a cobrar su pequeña ayuda, ¿no? Por prácticas externas. Muy bien, muy bien. Y nuestra idea es continuar con ella, o sea que, bueno, hemos crecido en equipo humano también, aparte de las amistades de los podcasters,
gente que trabaja en la red y cobra por ello. Muy poquito por lo pronto, queremos que sea más, pero que cobra por ello. No como nosotros, Enoch. Eso es tema aparte. Y luego tenemos también un salto que hemos dado que para nosotros ha significado bastante, porque nosotros cuando empezamos con el proyecto, al final empiezas con algo, empiezas con una amiguita y luego vas como cogiendo más fuerza, cogiendo más, sentándote y viendo más claro por dónde quieres caminar. Y a día de hoy tenemos una estructura que la verdad es que a nosotros, por lo menos en nuestra cabeza, ya nos ayuda bastante a direccionar nuestros objetivos y nuestro esfuerzo, y ya lo sabéis, ya lo habéis escuchado, que se llama Oikos MSP. ¿Y por qué, Juan? Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, llega a un punto, a día de hoy no es una empresa como tal. ¿Por qué no es una empresa? Porque las hago yo como autónomo y Enoch y yo tenemos un acuerdo. Un acuerdo, ¿no? Yo también soy autónomo, entonces, entonces, tenemos un acuerdo. Vale, pero no puedes emitir, aunque el NIF sea el mío, creíamos que tiene que haber una marca que le dé solvencia a todo lo que hacemos, incluso más allá del podcasting, ¿no? Entonces decidimos que había que lanzar una marca que cubriera todo, porque aparte de podcast, pues hacemos gestión de redes sociales, hacemos páginas web, hacemos cosas que pueden ir unidas. Entonces no tiene sentido hacer una factura de Podcastidae, otra de no sé qué. Y ahí fue cuando dijimos, vamos a recibir mucho dinero, esto es profesional, vamos a recibir mucho dinero de una estructura que montamos juntos, pues hay que darle una marca. Y ojalá que en unos meses esto no seamos autónomos, seamos una Oikos MSP SL. O salgamos a bolsa, vete tú a saber. O salgamos a bolsa, imagínate. Pero decidimos hacer esa marca. Entonces mucha gente a la que nos está escuchando, la hayamos mandado correos, pues ya ha visto los correos corporativos. En el Slack también ya parte corporativa. Bueno, ya tenemos ahí poquito a poquito estamos generando una marca corporativa que nos ayuda mucho y que nos va a ayudar más, ¿no? Sí, efectivamente, porque la idea al final es nuestra, y lo contamos desde el principio, que la red de podcast creemos que fuera una red de podcast profesional. Y cuando uno significa profesional, significa que recibes ingresos por ello. Entonces, en este sentido, en la parte que le toca a los podcasts, pues obviamente nosotros estamos apostando por publicidad. Ejemplos, por ejemplo, como Actualidad y Empleo Ambiental, que tienen contrato publicitario, pues esta es nuestra idea de sacar un rédito económico de los podcasts. Esa es una de ellas. Otra es que hagamos podcasts para clientes que nos pidan podcasts y que nos paguen por ello, ¿no? Para grupos de investigación, por ejemplo. También estamos en negociación con hacer alguno. O que los podcasters nos pagan algo, es verdad que hay poquito, por todos los servicios que le ofrecemos, ¿no? Entonces, bueno, cuando se hacen muchas cosas, lo suyo, tenemos una marca que no tiene por qué ser Podcastidae, es Oikos MSP, y ahí está. Pero es que aparte nos da muchas cosas. Una cosa importante es que nos da branding. Las mejoras en la publicidad que lleva asociada. No es lo mismo decir, yo, Juan María Arenas, o yo, Enoch Martínez, te hago aquí una facturita, que Oikos MSP como marca. Creo que al dirigirte a empresas e instituciones... Sí, gana bastante. Creo que gana bastante, sí. No es lo mismo. Más cosas, ¿no? De esto. Pues hombre, también has nombrado el tema de la comunicación, y es que nosotros la comunicación la vemos como una parte muy amplia. Entonces aquí decíamos los podcasts, pero también estamos metiendo mucha comunicación que se está haciendo, por ejemplo, a través de ¿Restauración de ecosistemas? De restauraciondeecosistemas.com, que hay mucha comunicación en el ámbito científico, en el ámbito de la ecología, del medio ambiente, de la naturaleza. Entonces creemos que todo engloba, igual que las redes sociales, etcétera. Y los servicios que hacemos para terceros, el grupo de investigación y tal, que alguno tenemos ya, o sea, que engloba mucho más que el podcast. El podcast es una pata más, porque a día de hoy, por suerte o por desgracia, nosotros, no sé si queremos o no, pero vivir del podcast solo es complicado, muy complicado. Entonces, bueno, hay que tocar más palos para poder vivir del podcast complementando con otras cosas. Y efectivamente al final esto es un modelo de negocio que hemos apostado, que veremos a ver cómo difiere o cómo va saliendo o hacia qué caminos va divergiendo, pero de momento estamos apostando por esta parte de comunicación a través de podcast muy fuerte, a través de restauración de ecosistemas y toda la web que tenemos, y oye, pues ahí estamos. Oye, y trabaja en medioambiente.com, que también está dentro de nuestro ecosistema. Ahí es algo distinto, pero es una búsqueda de empleo que también la tenemos ahí dentro de nuestro ecosistema. Sí. Pues no sé, yo creo que es el momento de volver a hablar de MRP, ¿no? Sí, MRP se llama. Ya hemos hablado de Podcastidae,
Hemos hablado de Montando una podcastidad. red de podcast. Eso, hemos hablado de podcastidad y hemos hablado de Oikos MSP. Y no, repite. Montando una red de podcast. ¿Y qué ha pasado? Que ya la hemos montado. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora, ¿qué hacemos? Pues, bueno, con podcastidad está claro. Consolidar lo que tenemos y apostar mucho más para crecer, para meter técnico de sonido, para meter más patrocinio, para meter más publicidad, para meter podcast, para crecer. Con podcastidad está clarísimo, crecer. Con MRP, bueno, pues yo creo que es el momento de poner un punto y seguido. Efectivamente, decíamos que estábamos contando cómo montábamos nuestra red de podcast, ya la hemos montado, de hecho hace 3 meses hemos seguido contando muchas cosas que rodean, pero yo creo que ahora llega el momento de decir, a ver, ¿qué hacemos con este podcast de MRP? Ya lo hemos montado, pues habrá que empezar, habrá que cambiar algo. Sí, en realidad había veces que hablábamos de la red y otras no tanto, ¿eh? O sea, que tampoco... Pero sí, igual una GRP, gestionando una red de podcast, podría ser una propuesta. Podría ser una propuesta. Pero habrá que hacer cambio de nombre. Aunque si vais a nuestra web, a reddepodcast.com, la web de la que menos hablamos, pero es la web de este podcast, porque no sabíamos ni que se iba a llamar Podcastidad en un inicio, la red. Y dijimos una para el podcast, que es reddepodcast.com. Si os dais cuenta, es reddepodcast.com. No se llama montando una red de podcast.com, porque nosotros ya nos solíamos que en algún momento igual lo de red de podcast bien, pero lo de montando igual... Claro, ese es ahí... Y en redes sociales lo mismo, red de podcast. Entonces, el nombre posiblemente cambie, no sabemos cómo, pero posiblemente cambie. Y tenemos propuestas de qué hablar, ¿no? De qué hemos dicho de que podríamos hablar, aunque también lo que queremos aquí es feedback, ¿no? Que la gente nos comente. Sí, nos gustaría mucho que nos contarais qué queréis escuchar en este podcast, qué queréis que Juan y yo os contemos o que a quién queréis que traigamos para que hable de cosas, no lo sé. Porque nosotros tenemos aquí ideas, ¿no? Una, que os sigamos contando nuestras miserias y logros, pero en plan ni formación, en plan venimos aquí dos colgados y os contamos nuestras miserias y nuestros logros a nivel empresarial, cómo montamos cómo gestionamos Oikos MSP, cómo gestionamos la red de podcast, Podcastidades, o sea, ¿qué problemas tenemos? ¿Qué cosas buenas hemos hecho? ¿Qué cosas malas? ¿Qué enfoques buenos o malos? O sea, aún así lo hacemos puro y duro, sin aportar valor ninguno. En plan, dos colgados contando sus miserias. Esa es una opción. Que la verdad que puede estar muy interesante. Esa puede estar chula. Otra también que a Juan le gusta mucho, que es entrevistar a podcasters. Pues oye, hay muchos podcasters en el mundo del podcasting que están haciendo muchas cosas chulas y oye, a lo mejor una idea es una entrevistilla rápida con ciertas cositas y puede estar muy guay, que nos ¿no? mi idea es que nos cuenten cómo lo hacen ellos. No tanto de qué van sus podcasts, a mí me da igual. O sea, yo quiero que venga, yo qué sé, voy a poner ejemplo, Víctor Correal, que por decir uno así chiquitín, Víctor Correal, y que nos cuente pues cómo edita, cómo monta, cómo graba, o yo qué sé, o Jaime Garmar, y que nos cuente con su club WordPress cómo lo hace, cómo edita, cómo busca patrocinadores, cómo hace todo, pero sí que queremos, y esta es nuestra idea, ya ves que dice el FIBA, mantenernos fieles a este podcast de 20 minutitos, un podcast rápido, ligero. Sí. Entonces eso es lo que a Enoch le da más miedo. Sí, porque como nos metamos otra vez en una hora o nos subamos, ya se nos va de las manos. Tiene que ser cortito. Y luego está la última opción, ¿no? Que también hemos estado barajando. Que puede ser, claro, también hemos estado barajando, es la opción de que montando una red de podcast sea dirigido a podcaster amateur, que empiezan y que son principiantes y que les gustaría que les diéramos trucos sencillos o no tan sencillos para la hora de empezar un podcast. Y luego está la opción de hacer el primer día una cosa, otro día otra, otro día otra, otro día otra, y ir alternando. Y va a ser sorpresa cada día y unos días abren una cosa y otros días otra. Bueno, pues eso también me gusta. No, me estoy dando cuenta que como escucho esto, ciertas personas que dicen que hablo rápido y que no me pueden poner al 1,5, hoy voy acelerado, ¿eh? Bueno, sobre todo ya os habéis escuchado que lo que queremos es que nos contáis qué queréis escuchar o qué de estos meses que hemos estado hablando en MRP o que nos escucháis en nuestros podcasts, qué queréis escuchar relacionado con el podcasting que podamos contar aquí. Del podcasting o del emprendimiento, porque es eso, puede ser que os contemos nuestras miserias, cómo gestionamos nuestra vida empresarial. Podría ser una opción, cómo montamos cómo gestionamos Podcastidad y cómo gestionamos Oikos MSP. Puede ser una opción. Lo que mejor que no fuera es hablar de ciencia, medio ambiente y naturaleza, porque para eso ya tenemos tenemos podcasts, Juan tiene sus podcasts, yo tengo los míos, tenemos actualidad ambiental. Sí, pues esto queremos que sea hablar de técnicas o de... Sí, que no sea... Que lo pueda escuchar cualquiera aunque no le guste la ciencia, ni el medio ambiente, ni la naturaleza, ni le interesen esos temas.
Este queremos que sea otro podcast un poquito diferente. Y pues no sé, Nox, si algo más o nos despedimos ya pues hasta la siguiente. Bueno, sí decir que las propuestas que tengáis, hacernos, por favor, en reddepodcast.com/contacto y ahí nos mandáis todas las propuestas que queráis. Pues vamos cerrando. Yo creo que le podemos ir dando salida, ¿no? Al podcast. Aunque acabo de lanzar la cabecera, nada. Como siempre, la lanzo tarde. Pero bueno, luego pues ahora voy a cambiar el final. Os esperamos en septiembre en Montando una red de podcast o lo que sea. O como se llame, ¿no? Como se llame. Nos escuchamos. Adiós.